Muy buenas amigos, los que seguís el canal sabéis que normalmente trato de hablar de las cosas positivas de vivir en China, pero el tema de este vídeo es uno de los que más dolor de cabeza y temor me causan. De hecho, en China los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte para las personas de entre 15 y 45 años, y cada año mueren en las vías de circulación más de 250.000 personas, la cifra más alta de entre todos los países que encabezan esta oscura lista. Para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto, en China la cantidad de accidentes fatales por cada 100.000 vehículos de motor es 20 veces más alta que en España. Prácticamente desde que llegué a China me di cuenta de que mucha gente circulaba de forma totalmente imprudente, incluidos los propios conductores profesionales, por lo que siempre he hecho lo posible por huir de las carreteras y pasar el menor tiempo posible en ellas durante mis desplazamientos. Es más, yo os recomiendo encarecidamente que hagáis lo mismo si viajáis a este país, porque en estos años he visto un montón de accidentes en la calle y me he encontrado con cantidad de noticias trágicas que tuvieron lugar sobre el asfalto. Sin embargo, como podéis ver en las imágenes, Lele ahora tiene un coche que le ha comprado su madre, porque en algunas zonas de China se ha puesto de moda que la familia de la mujer compre un coche para su hija y su marido, mientras que este último, en este caso un servidor, debería hacerse cargo de pagar una vivienda o al menos la mayor parte de ella, con o sin ayuda de sus familiares. Ahora bien, al menos en nuestro caso, la compra de vivienda no es algo urgente y puede esperar hasta que tengamos un hijo en edad de escolarizar, por lo que descarto que mi suegra nos comprase el coche con el fin de presionarme. Al contrario, nos lo ha comprado sobre todo por la presión que sufre ella misma por parte de sus amigos y conocidos, muchos de los cuales hace ya años que tienen automóviles. Pero como mi suegra no tiene carnet de conducir ni lo necesita para desplazarse a su zapatería, decidió quitarse esa espina a través de nosotros, algo muy corriente entre la gente de su generación, que ya no ve tanto a los hijos como un apoyo para la vejez, sino como una forma indirecta de mostrar el estatus económico, algo también muy habitual en los países desarrollados. Es decir, aunque ella no pueda conducir, y conste que nosotros la animamos a que aprenda, se siente satisfecha de ver que contamos con nuestro propio vehículo gracias a sus esfuerzos y su éxito laboral, y nosotros le estamos más que agradecidos, aunque yo reconozco que estuve muy en contra de comprarlo, porque no me parecía que lo necesitáramos y porque, como he dicho antes, y como podéis comprobar en algunas tomas, las carreteras del país pueden ser realmente peligrosas. Para mí, lo más curioso de la circulación en China es que, en general, las vías son de muy buena calidad para ser un país en desarrollo y cuentan con toda una serie de normas y con las condiciones necesarias para que puedan ser aplicadas, aunque la mayoría de la gente hace lo que le da la real gana. Es decir, no estamos hablando de un país en el que las carreteras son muy malas y apenas hay señales, o aunque las haya, no se pueden obedecer porque las condiciones del tráfico lo impiden. En China, el entorno en el que circulan los vehículos es muy parecido al de los países desarrollados, pero hay una especie de inercia en forma de hábitos que impide que se haga un uso razonable y seguro de las vías. Yo la única norma que veo que se respeta de verdad es la de parar ante los semáforos en rojo, aunque esto no implica que como peatón puedas cruzar tranquilamente, porque aquí los conductores están convencidos de que pueden pasar siempre que giren a la derecha en un cruce, al margen de que haya personas pasando. Por lo demás, la regla dominante es la de ir desde el punto A al punto B sin pegar a nadie y sin que te peguen. Una de las costumbres de los conductores chinos que más me desquicia es la de incorporarse a la vía sin mirar y sin importarles lo más mínimo que por detrás pueda venir un pedazo de camión. Pero esta locura de hábito responde a otro no menos peligroso que consiste en circular por el carril de la izquierda, aunque vayan a paso tortuga, por lo que los adelantamientos por la derecha están al orden del día y no es nada raro que incluso se utilice el arcén para ello. Por si fuera poco, casi nadie utiliza las luces intermitentes y tienes que familiarizarte con su caprichosa forma de conducir para poder predecir qué van a hacer a continuación. Pero como he mencionado antes, lo gracioso es que sus normas de circulación son esencialmente las mismas que las nuestras,
por lo que yo a veces imagino que después de sacarse el carnet, alguien pone a su disposición una especie de manual para el conductor cabrón, con el que olvidan todo lo aprendido y se convencen de que lo mejor a la hora de ponerse al volante es adoptar una conducta psicótica y de absoluto desprecio a la vida propia y ajena. Por todo ello, me suelo poner muy nervioso cuando vamos en coche y también incordio mucho a la pobre Lele cuando veo que comete errores, en parte porque soy consciente de que al ser conductora novel, corre un gran riesgo hasta que adquiera algo más de experiencia y se adapte a esta forma tan desastrosa de conducir. De todos modos, también tengo que reconocer que se están haciendo esfuerzos para mejorar la situación, y que en las zonas más desarrolladas del país se conduce mejor y se tiene algo más de respeto por las normas y la policía de tráfico. Y aunque al principio hubo momentos en los que estaba totalmente en contra de usar el coche, lo cierto es que a veces viene muy bien para hacer alguna escapada al campo, porque en China hay autobuses a todas partes, pero los que llegan a los pueblos pequeños son menos frecuentes y merece mucho la pena visitarlos de vez en cuando, porque son una puerta a un mundo muy diferente del de las ciudades modernas. De hecho, ya me he animado a sacarme el carnet en China, por si algún día me apetece ponerme al volante o por si tengo que relevar a Lele en el camino de vuelta a su pueblo, que queda a más de 1000 kilómetros de distancia de donde trabajamos ahora. Y diréis, ¿pero puedes volver en tren? Pues sí, pero el hecho de que nos vean por el pueblo con el coche es una de las cosas que más ilusión le hace a nuestra suegra y los de su generación, por motivo de la misma presión social que he mencionado antes. Por cierto, en China nuestros permisos de conducción no son válidos, aunque podemos obtener el suyo con solo pasar el examen teórico, que sigue siendo algo más fácil en comparación. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis un me gusta, y si no os queréis perder el próximo, también os podéis suscribir al canal, en el que ya nos estamos acercando a los 10.000 amigos. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta pronto.